annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Ac reverendissimum. Un Habemus Papam que resonó en todo el mundo y que era esperado desde hace varios días conocer quién sería el nuevo pontífice, quien sustituiría esa labor que realizó el Papa Francisco y quien sería el sucesor de Pedro. Su nombre, León XIV, de origen estadounidense, desde Chicago, Estados Unidos, hasta Chiclayo, Perú, con un breve paso por República Dominicana. A esta hora de la mañana, celebración de la misa en la Plaza de San Pedro. Estas son imágenes de ayer cuando el Papa se presentaba por primera vez. Un hombre que ha sido escogido en la cuarta votación. Bastaron 4 votaciones para que finalmente saliera escogido. Robert Prevost iniciaba su discurso del día de ayer con las palabras de "La paz sea con ustedes", y con eso llenaba de esperanza a miles de fieles en todo el mundo que estaban muy atentos a cuáles serían esas primeras palabras de Dios. Evidentemente, probablemente muchos de los que nos ven o muchas familias que nos ven no sean partícipes del credo católico. Es evidente que estamos hablando de una iglesia específica, la Iglesia Católica Romana. En este momento celebran su Eucaristía y es lo que estamos mirando. No necesariamente todo el mundo comulga y es parte de la iglesia, pero sí el mundo entero reconoce que se trata de un Estado, el Estado Vaticano, el jefe del Estado Vaticano, que tiene una gran incidencia en materia política, social y hechos trascendentes. La posición del Papa puede ayudar a un lado o al otro. Si se pone del lado de la justicia, si se pone del lado de los desfavorecidos, si se pone del lado de la solidaridad, son elementos relevantes para la humanidad. A esta hora de la mañana estamos mirando en vivo Indira parte de la transmisión de su primera misa. Justo a esta hora nos hemos conectado con el Vaticano, su versión en castellano, y estamos mirando la primera misa donde se espera una homilía que defina en cierto modo cuáles son los pasos. Está muy pendiente de todo lo que haga primero y de las señales que envíe este nuevo pontífice. Sobre todo de lo que haga primero, Edith, porque definitivamente, así como comentaba, si bien no todas las personas pertenecen a la fe católica, sí la palabra del pontífice tiene mucho peso, sobre todo porque más que un puesto religioso también tiene incidencia política. Lo hemos visto en numerosos países, en determinados momentos en los que los papas han tenido que salir al ruedo e intervenir, por ejemplo, en conflictos bélicos, también en situaciones de sumo riesgo para el bienestar del mundo como tal. Entonces, ciertamente, la elección de un nuevo pontífice es un hecho que marca a todo el mundo y que tiene incidencia política y religiosa, por supuesto. Ahora, con el nombre que elige Robert Prevost, que es León XIV, también eso da una especie de indicio de cómo sería su pontificado. Por ejemplo, él, al elegir el nombre de León XIV, se supone que seguiría esos preceptos de León XIII, quien abogaba por la justicia social y también por las políticas sociales. Y eso era algo que algunos sacerdotes de aquí, de República Dominicana, destacaban. También tuvo a lo largo de los meses pasados mucha presencia, por ejemplo, en las redes sociales, con posiciones bastante firmes en relación a temas políticos, entre ellos a lo que pasa con Estados Unidos, con el nuevo presidente Donald Trump, que tiene unas medidas con relación a la migración que son bastante fuertes, y en su momento el Papa, el ahora nuevo Papa León XIV, salió y dio algunas declaraciones. Incluso Edith desmentía en un momento al vicepresidente Vance, J.D. Vance, quien decía que el amor estaba clasificado, que había primero que amar amar a su familia, luego a los vecinos y después entonces como que hacer algo más. Pero él decía, no, eso no es cierto. El Papa Francisco no decía
que el amor estaba clasificado. Aquí incluso tengo ese tuit en el que él hacía una crítica directa a J.D. Vance, y también hay que recordar un poco antes, él se dirigía a Donald Trump con algo que respecto a ese encuentro que tuvo Donald Trump con Nayib Bukele, en el que decía Nayib, bueno, yo no puedo regresar a ese joven salvadoreño que vivía en Estados Unidos y que lo deportaron hacia la cárcel, esa mega cárcel que tienen en El Salvador, y en ese momento Nayib Bukele dijo que era absurdo hacer eso y Donald Trump le respaldó. Entonces algo que decía en sus redes sociales León 14 era: no ves el sufrimiento, no te remuerde la conciencia, ¿cómo puedes quedarte callado? Él utilizaba esas palabras, que eran parte de un artículo de un obispo nacido en El Salvador, para criticar en cierto modo esas políticas migratorias y esas decisiones que habían tomado tanto Donald Trump como Nayib Bukele. Así que tenemos, por lo que se puede ver hasta el momento, Edith, a un papa que será bastante vocal. Bueno, nosotros hemos revisado esta mañana, y yo particularmente desde esta madrugada he entrado a leer la prensa peruana, porque yo creo que los periodistas del Perú nos pueden ayudar mucho a entender la trayectoria que ha tenido el Papa, ya que tiene más de 40 años vinculado al Perú, en una y otra posición. Salió ya como obispo de la comunidad que precisamente mencionó cuando hizo una parte para hablar en español. Y es interesante para nosotros lo de del habla de Cervantes, porque no habló en inglés, habló en español. Sí, escogió el español muy bueno. sí, porque bueno, su madre, el apellido Martínez. He visto que están diciendo los españoles que ese Martínez viene de allá y los dominicanos que también de aquí. Entonces, nos estamos apuntando a eso. Hay que preguntarle a él. Uy, sí que la voy a dominicano, y entonces hay que preguntarle a él. Están en eso. Y los diarios españoles dicen, ese Martínez es de acá, y los de aquí dicen, ese Martínez es nuestro, pero hay que tomar en cuenta que dicen que aquí todo el mundo casi considera que el Martínez, el Ramírez o cualquier apellido que tenga, viene de España. Yo lo que sé que fue a La Vega, 3 veces fue a La Vega. Indira, eso que es de La Vega, está que no cabe aquí en el asiento porque el Papa fue a La Vega. Claro, entonces, 3 veces, la al gente menos 3 que veces. fue 3 veces. Eso es lo único cierto. Y Germán sube el hombro hacia arriba como, ¿y qué? Pero realmente es relevante. Están siguiendo su historia y se han seguido muchos aspectos. Esta mañana leía el periódico La República o el diario El Comercio de Perú. Sí. La República publica hoy una entrevista que hizo al Papa, el nuevo Papa, que hasta hace poco era cardenal, pues justo un cardenal que lo hizo Francisco en el año 2023. Y entonces ahí él da unos detalles sobre un tema bastante complicado que yo prefiero conversarlo luego, porque esta mañana, compañeros, y saludos también a Germán Marte, que se integra a esta hora de la mañana. Salud, y compañera. Quiero decir que las imágenes que estamos mirando es de la celebración eucarística en vivo del Papa, que es su primera misa. Hemos invitado a alguien que pueda hablarnos un poco desde el aspecto eclesial. Nos declaramos ignorantes de la mayoría de las cosas, y mejor que lo explique alguien que desde academia y desde la vida, pues conoce un poco más. Claro que sí, es obispo. El obispo que viene desde San Francisco de Macorís y que ha colaborado con nosotros estos últimos días, Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Monseñor, buenos días, qué bueno que esté con nosotros a esta hora de la mañana. Buenos días, Edi, buenos días, Indira, buenos días, Germán, aquí al pie del cañón como Germán. ¿Qué sabe usted, Buen día. Monseñor, de la Buen avena día. dominicana que supuestamente tiene el Papa? Porque aquí están en eso. Yo veo a los españoles en los diarios allá que es de allá y a los de aquí que es de aquí. ¿Qué sabe usted de los antecedentes familiares? Bueno, hasta ahora no se sabe mucho. Yo creo que ahí está como la tumba de Colón, donde estará en este momento entre español y dominicano. Pero se está investigando. Vamos a investigar para ver si realmente tiene algún origen dominicano. Y sería bonito, ¿verdad? Porque ya sería un lazo más concreto con República Dominicana. Y sabemos que estuvo en República Dominicana varias veces. ¿Usted personalmente lo llegó a conocer? Sí, durante la sesión del sínodo llegué a hablar varias veces con él, porque él participaba en el sínodo. También la vinculación, porque diríamos era el ministro de los obispos, del dicasterio para los obispos, claro, que es el departamento que se encarga en el Vaticano de nombrar a los obispos y también de mantener la relación directa
con los obispos de todo el mundo. Creo que eso fue uno de los factores que determinó que él fuera elegido papa, porque conoce la Iglesia Universal. Entra en contacto a diario con obispos de diferentes lugares del mundo, y esto le da a cualquiera que esté en este puesto una visión universal muy buena. Entonces, en ese contacto directo que usted tuvo con el nuevo Papa, ¿qué nos dice de sus características, cómo usted lo aprecia y qué es lo que espera alguien que es obispo también de la Iglesia Católica? ¿Qué perfil, cómo usted lo definiría? Lo primero que cuando el primer contacto que tuve con él, lo veía una persona que no le gusta estar delante. O sea, No le gusta la cámara, no le gusta la cámara. No le gusta mucho la cámara, sino estar ahí de una forma sencilla, humilde, y sobre todo te tenga inmediatamente la actitud de la escucha. Es más presto a escuchar que a hablar. Y siempre presta mucha atención, o sea, la forma como él mira al otro cuando está hablando es diciendo, te estoy prestando atención. Y creo que esto ayudará muchísimo, y me atrevo incluso ya a predecir de que será el Papa de la escucha. Así yo lo podría definir. Hay un dato, y es que muchos se preguntaban en este cónclave, ¿no? Y externamente, que era una especie de pulso a ver si sectores conservadores se imponían o no, que habían contrariado al Papa Francisco. Este es un Papa que lo hizo cardenal, el Papa Francisco, que lo llevó a la curia romana y que tuvo algunas palabras de elogio para el anterior Papa. ¿Cómo ve usted esa elección desde ese contexto? ¿Cree que realmente se produjeron esas pugnas que algunos medios internacionales dicen existían? Y bueno, ese sentido de cuerpo que usted lo describa. Sí, sí. No, discusiones siempre hay, porque donde hay que elegir, siempre viene una tensión de elegir entre algo y otro. Y las tensiones estaban de quién podría representar mejor lo que es el ministerio petrino de Pedro. Y en las discusiones de las congregaciones generales lo que se hacía era ver cuál era el perfil del Papa que la Iglesia necesita para estos tiempos. Y en ahí fue donde las mayores discusiones hubo, porque cada quien tiene una manera de pensar el papado. Si me preguntan a mí qué tipo de papa yo deseo, pues yo también tengo el mío, ustedes también. Y en eso se fueron los debates. Ahora bien, creo que la elección de él fue muy aceptada porque es la persona moderada, que escucha, y quieras o no, estamos viviendo un mundo de muchas tensiones, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y un papa que tenga esa gran cualidad de escuchar, que sepa ser puente, como él dijo en su primera palabra, de trazar puentes, tender puentes, es también el tender esos puentes entre el pensamiento del Papa Francisco, que mucho le parecía muy progresista, y el ala más moderadora de la iglesia, que dice no vayamos tan rápido, tratemos de ir despacio. Creo que el Papa León XIV va a poder mediar y a trazar realmente esos puentes entre los que quieren ir muy rápido en los cambios y las reformas en la iglesia y los que no quieren, los que quieren frenar. Él va a representar, creo, esa parte media ahí. Monseñor, muy buenos días. Qué bueno que está con nosotros. Cuando uno lee algo, un texto, siempre hay entre líneas un mensaje. A veces hay un metamensaje. Por ejemplo, he leído, porque he tenido que leer mucho sobre la iglesia, el significado. ¿Qué significa escoger tal o cual nombre? Ajá. Entonces, él ha escogido a León XIV. 13. León XIV. Ah, bueno, sí. Nos obliga entonces a ver la biografía del antecesor, Exacto. León XIII. Y me topo por ahí, usted sabe que yo no sé mucho de cosas celestiales. Dice, Rerum. Mira, Germán. Dígame, Germán. No, ya, no vamos a entrar en eso porque yo creo que Jesucristo fue un gran revolucionario y para mí eso me basta, mire. Y todo el que se parezca un chin, aunque sea un chin a él, me cae bien. Otros no, mire. Y entonces uno tenía estaba chivo, un papa americano, un papa estadounidense. Ay, cuidado si la iglesia viene ahora en reversa, ¿no? Para atrás. Pero me topé con esto que llamaba encíclica Rerum Novarum.
Ajá, háblenos un chin de eso. ¿Y qué significa esto en estos tiempos en que hay una embestida anti-inmigrante, por ejemplo? Antes era contra los trabajadores, en condiciones esclavistas, terrible, por eso el 1 de mayo, por eso toda la lucha obrera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy día parece que los últimos de los últimos son no solo trabajadores, sino inmigrantes. Aquí, en Puerto Rico, ayer agarraron 53 dominicanos. Aquí en la Duarte agarrando un grupo de haitianos y en Puerto Rico un grupo de dominicanos, vea usted, inmigrantes todos. Entonces, esos rerum novarum, hablen un poquito de esto, el significado que tienen, y si eso da alguna pista sobre León XIV, ese antecedente de León XIII. Sí, creo que en una oración del bautismo que dice que sea lo que el nombre significa. Exacto. Nosotros a nivel del cristianismo y el judaísmo ponemos mucho acento en lo que es el nombre y le damos un sentido teológico. Por ejemplo, el segundo nombre mío, Alfredo, es el pacificador, paz de Dios. Oh. Entonces, bien. el hecho de elegir León XIV o León XIV, ahora vamos a tener que definir en español cuál de los dos nombres decimos, si decimos el romano o el español ya. Elegir ese nombre es de vital importancia. Me asombró que no eligiera uno dentro de lo que es la tradición agustina, porque él es de la congregación agustiniana. Vámonos a dos leones, diríamos nosotros. Ajá. León I, que fue papa en el siglo V, de la era cristiana. Él fue considerado como el papa que supo trazar puente entre los bárbaros y la civilización, diríamos, romana, y que fue capaz de dialogar en medio de crisis difíciles. Cuando estaba, recordemos Atila, el emperador Atila, Sí. o sea, que donde Atila pisa, No. se seca la Se tierra. seca la grama. Se parece a algunos políticos de por aquí, que donde Sí, pisan, te sabe. Todo lo daña. Sí. Lo daña. Sí. Él fue capaz de sentarse con Atila, León I, Oh. y dialogó. Y también en ese tiempo de convulsión estaba, si se definía si Cristo era verdadero Dios o verdadero hombre, que es el nestorianismo, se le llama, y el monofisismo. Él fue el papa que logró conseguir el concilio de Calcedonia, donde se definió que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Algo muy importante, el mediador, el que sabe conciliar la ciencia y la fe. Pasemos entonces a León XIII. León XIII fue el papa, diríamos, que logró que la iglesia diera una respuesta a una situación, a una crisis de ese momento, que era la crisis obrera. Los obreros empezaban, las mujeres obreras, las grandes fábricas donde había mucha explotación de los obreros, donde no había un salario justo. Y en el año 1891, el Papa León XIII publica la encíclica Rerum Novarum, la paz en la tierra, donde trata el salario justo de los obreros, y es la primera encíclica de carácter social. Qué importante De eso. la doctrina social de la iglesia. Es, como diríamos, la base, el fundamento de la doctrina social de la iglesia. No hay un documento de la iglesia que hable sobre la realidad social que no cite la Rerum Novarum. Es un hito importante, monseñor. Claro. Muy importante. Claro. Y el Papa León XIII también trató de sacar la iglesia hacia ese mundo moderno, hacia ese mundo de complicaciones, hacia ese mundo de preguntas. Para mí es fascinante que él haya elegido el León XIV, porque unifica estos dos papas de mucha importancia en la iglesia, sobre todo en momentos de crisis y de preguntas. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Un momento de crisis y de preguntas. Una crisis social a nivel mundial sobre la paz. De aquí que su primer saludo fue paz, paz a ustedes. Sí. Paz a ustedes. Me gustó Recordando a eso. Jesús resucitado que dice paz a ustedes. Es muy importante este nombre y la primera palabra de él. Nosotros nos fijamos siempre en esas primeras palabras del Papa, porque ahí trazan parte del programa. Ahora hay que esperar su primera homilía cuando asume ya el pontificado. Efectivamente, que será en un ratito esa primera homilía. A la izquierda de su pantalla, donde estoy yo, estaba hace un momento la imagen de la misa. Puede dejar, señor director, la imagen de la misa que está en vivo. Y justo cuando coincida con la homilía, vamos a estar escuchando un ratito en español, a ver cuáles son esas primeras palabras. Digo, sí, tiene traducción simultánea al Vaticano,
y vamos a tener esa posibilidad. Si no, tenemos a Indira aquí, que habla como 6 idiomas. Indira, usted sabe, monseñor, una cosa que estábamos buscando aquí era los significados de los nombres, ya que usted se refirió a los nombres, entonces buscamos el de Germán. Germán, que Ay, significa, no. que significa hermano. Hermano, mi A hermano Indira le Germán. vinculan con la belleza, entonces a cada uno. Te vemos, señor. Edith que busca la Mi hermano. felicidad. Edith busca la Claro, felicidad. de ahí viene del latín Germania, que es Alemania hoy en día. Sí, sí, sí. pues, Ah, Y después los hermanos. y germánico también, que fue Germán, guerrero. germánico. Sí. Claro. Vámonos con Indira, que tiene la siguiente pregunta. Qué mala. Monseñor, bueno, saludos sobre todo. Buenos días, Monseñor, Indira. gracias. Ahora que usted menciona el tema de crisis con esta designación de León XIV como nuevo pontífice, hay muchas felicitaciones, pero también en algunos medios vimos algunas acusaciones, y esto con relación a que hay algunas personas que dicen que él en determinado momento encubrió abusos sexuales en la iglesia. Y esto es un tema sumamente delicado, sobre todo porque ese aspecto de los abusos sexuales de parte de sacerdotes fue uno de esos caminos principales que tomó el Papa Francisco cuando quiso de algún otro modo poner un fin a esa mala práctica. Entonces quisiera, porque vi algunas declaraciones incluso de la diócesis en la que él estuvo en Perú al respecto, y quisiera que usted nos aclarara ese punto, por favor. Mira, el caso es que hubo grupos dentro y fuera de la iglesia. Ajá. Dentro, yo acentúo siempre el dentro, que trataron de desprestigiar todo lo que posibles papables. Wow, Y increíble. dentro de ello, claro, aunque él no se mencionaba dentro de los papables, sino que entró en escenario prácticamente a partir del martes, pero él no se mencionaba, y algunos lo mencionaban y lo ponían al final. Y cuando ya se estaba en este caso, hubo ciertas acusaciones de grupos de allá de la diócesis de Chicago que decían que él no trató con diligencia, dicen algunos casos de abusos sexuales, pero la misma diócesis se encargó de investigar y de desmentir tal situación. Hay que tomar en cuenta que para el puesto que él tenía de prefecto para los obispos, antes de hacer su nombramiento, miren, se hace una investigación de lo mínimo, hasta de cómo uno mira, para evitar cualquier situación de esta. Y ya cuando el Papa lo nombra es porque ya estaba totalmente depurado. Hoy en día nosotros los obispos somos muy propensos a que se nos acuse de esto, porque si viene alguien y nos dice, mire, tal sacerdote o tal monja o tal laico que trabaja en una institución católica me tocó indebidamente, y yo simplemente digo, y no investigo, según las normas del Vaticano actualmente, yo soy llamado también a dimitir. Tengo que renunciar si se comprueba que fue real y que yo no hice lo debido. Y son una norma muy fuerte que tiene la iglesia en este sentido, y por esto cuando se trata de buscar alguna dificultad a algún obispo, hoy en día la moda es acusarlo de que no actuó con diligencia en X o aquel abuso sexual. Pero fue muy depurado esa situación. Sí, quiero referirle porque esta madrugada estaba, como decía Monseñor, leyendo los diarios de Perú, que evidentemente pueden ofrecernos mayor nivel de información sobre las cosas que ocurrieron en Perú. Entonces el diario La República entrevistó al actual Papa en un momento determinado y le preguntó directamente, y hoy ha reproducido esa entrevista. El periódico titula literalmente, el Papa León XIV no encubrió abusos de la iglesia en diócesis de Chiclayo, Chiclayo, ¿no? Y elevó denuncias a la curia romana. Ellos mostraron, tienen pruebas de que él informó a la curia romana. Y dice que hay sectores conservadores que trataron de hacer esto y todo lo más. Entonces dice, hicieron una entrevista con él y le hicieron una pregunta. Dice, bueno, esta afirmación es falsa. Las desinformaciones se basan en un reportaje que el programa Cuarto Poder emitió el 8 de septiembre del 2024, donde 3 víctimas de abuso sexual denunciaron que esos casos aún no han sido resueltos, y se afirma que él, aquel entonces cardenal Prevost, blindó a los sacerdotes acusados. En respuesta, la diócesis se realizó una crónica detallada sobre las denuncias que interpuso y el proceso que hizo el obispo que ordenó la realización de una investigación. Él pidió una investigación de los sacerdotes imputados y no solo eso, dio unas declaraciones al periódico. En esa declaración él dijo claramente, ningún sacerdote que falte
debe tolerarse este comportamiento. Invitó a todos los fieles y le dijo a todos los católicos del mundo, toda persona que se vea afectada por la actuación de un sacerdote, a que lo denuncie. Y decía, se hace por la iglesia, por la comunidad y por las víctimas. Ese era su parecer. Además, hubo un tema con algo que se llamó el sodalicio, que fue un grupo en Perú. Un grupo de esos grupos conservadores de la iglesia. Dentro de la iglesia que cometieron muchos abusos y lo ocultaron, era como una mafia casi. Entonces, Sí, claro. dos periodistas peruanos denunciaron a este grupo y fueron muy atacados. Y ese periodista que hizo esa investigación ha salido a declarar, dice, a mí en la iglesia el único que me ayudó a llegar al Papa fue este nuevo Papa. O sea, él lo llevó a Francisco y a raíz de las denuncias de esa crónica periodística y de las investigaciones que se ordenaron, el sodalicio fue desintegrado. Hubo una orden del Papa Francisco. Hay toda una historia ahí. Yo les invito a que busquen la República y sería interesante, pero bueno, usted conoció lo que era el sodalicio, ese grupo que el Papa Francisco tuvo que tomar decisiones. Tuvo que tomar decisiones de suspenderlo porque era un grupo muy fundamentalista, en primer lugar, de poco diálogo y que siempre buscaba imponer a las personas costumbres que ya hace tiempo que la iglesia la ha descartado como camino de santidad, desde sacrificio, humillaciones, tortura personales, todo esto que estos grupos antiguos hacían, los rigurosos, como le llamamos nosotros, los pietistas, la tenían ellos, porque es que hay un grupo que cree que están tratando de que lo antiguo es lo mejor. Ay, Y por ahí atacar mucho al Papa Francisco, porque Francisco presentaba la novedad. ay, monseñor, ay. Usted, Sí. usted tocó algo cuando es antigua orden, por ejemplo, Claro, y cosas con- así, la terrible, también. terrible. Eso Ahí es está. deshonra para los dominicos, que que una institución lleve ese nombre aquí en República Dominicana. Peligroso, pero Los dominicos es una institución, una congregación muy buena que trabajó precisamente. Oye, es curioso, los dominicos fueron los primeros en levantar la voz contra el maltrato a los indígenas aquí Sí. en el país. Montesino, se dice que aquí nace. Montesino es de ese grupo y que hoy un grupo asume ese nombre. Eso Yo es me fa- pregunto, ¿y los dominicos no habrán levantado alguna voz en contra de ese? De que Ah, alguien lleve ese nombre? Hablando pero de mira, voz, interesante lo que plantea de que eso fue Sí. un término de los dominicos. sí, Pero- pero no, yo le pregunto, perdóname Germán, porque le dice monseñor, que un grupo utilice ese nombre. ¿Y qué grupo, monseñor? ¿Y qué grupo? Por eso digo que es una afrenta grande, o sea, llevar ese nombre. Monseñor, yo quiero, ayer en la tarde, tú sabes que los periodistas cuando nosotros cruzamos un camino, hablamos y desarmamos el mundo y lo volvemos al mal, a veces muy mal. Bien, nos topamos Claudia Costa y yo, y él ha escrito una columna, Claudia Costa, el periódico Hoy, el jefe de redacción, y escribe una columna en la que él elogia, ¿verdad?, el pronunciamiento, y yo también, y creo que todos nosotros, el pronunciamiento, y quiero felicitar a quien lo hizo en el semanario Camino de la Iglesia, en la que levanta la voz en contra de los atropellos de gente trabajadora, gente humilde, de inmigrantes. Y entonces decía Claudio que le asombraba cómo la iglesia tardó tanto para hacerlo, cuando nosotros, algunos de nosotros, que la prensa también es un poquito cómplice de toda esta baraunda, todo este barullo, pero que la iglesia tardó tanto cuando hasta el colegio médico dijo, no, una mujer preñada, tú no me la puedes sacar de aquí porque es un peligro. A María, por poco, si sacan a María de allá donde parió al hombre de nosotros, ¿verdad? Sí, sí. A Jesús pues, hubiera tenido una, no sé, quién sabe. Así que hasta María se le dejó tranquila ahí. Y aquí estamos haciendo algo terrible. La iglesia en el semanario Camino se pronuncia, y qué bien, yo llamo a la gente que lo lea. Me gustaría que usted un poco hable de ese punto, porque va en la línea del Papa, del nuevo Papa. Sí, nosotros hablamos de la providencia divina. Y es providencial que el Papa León XIV es hijo de inmigrantes. Sí. Vivió en un país, en un sector obrero, de desprestigio, quizás de rechazo a ese mundo obrero. Él va al Perú, porque al ser agustino no están limitados a un lugar, no es como nosotros los sacerdotes diocesanos, que somos los sacerdotes del lugar.
para trabajar en el país de donde procedemos. Claro que siempre está la misión y podemos salir, está la libertad de uno si puede ir a otro país. Pero él, como agustino, pudo caminar, transitar por muchas partes del mundo. Él fue también superior de los agustinos y por esta también conoce mucha parte de América Latina y él decidió ir al Perú. Y allí vivió, no eligió de irnos a la diócesis mejor, como a veces se habla, no, se fue a una diócesis pobre, a una diócesis quizás de la periferia de la que hablaba tanto el Papa Francisco. Quiere decir que él tiene una sensibilidad hacia los inmigrantes. Y nosotros, los cristianos, venimos de una religión de migrantes. Ya desde el judaísmo, ¿qué fue lo que hizo Abraham, Moisés? Todos emigraron. El mismo Jesús fue extraño hasta en su propia tierra. Y es un deber cristiano, la protección y el cuidado de los emigrantes. Sea quien sea, no importa de dónde Repítame sea. eso que no lo escuché muy bien. Es un Que deber. nosotros como cristianos estamos llamados a proteger y a cuidar al inmigrante, no importa su procedencia. Somos hijos de inmigrantes, todos a nivel de la fe, y en este sentido cuidamos y protegemos. Una cosa es, claro, el cumplir con la ley, que no podemos sacar que se regularice, pero en situaciones de países donde se explota al inmigrante, al extranjero, no se quiere que se hagan leyes precisas ni claras, porque favorece a un sector determinado, como es el caso de los haitianos aquí en República Dominicana. Nosotros estamos desde el año 1846 con el problema de que si nos invaden, si no nos invaden, si están con nosotros o no están, pero nunca tomamos la decisión clara de regularizar. Esa construcción del muro, eso es un teatro. Hoy en día los muros, por fuertes que sean, se rompen. Hay murallas fuertes que se rompen. Lo que hay que buscar es cómo ayudar a regular, porque es humano. ¿Cómo va a ser que yo, una mujer que esté dando a luz en un hospital, le niegue el servicio? Eso clama, como dice Jesús, el Señor, grita al cielo, su grito sube al cielo. Y es cuestión de la iglesia, como decimos, porque respondiéndote otra pregunta, ¿por qué tarda? Nosotros en la iglesia somos siempre muy cuidadosos de tomar decisiones. Por eso tiene 2000 años. Y nosotros siempre esperamos, también sabemos esperar, tenemos la paciencia de la espera, porque en esa paciencia de la espera uno trata de profundizar, de ver los pros, los contras, y al final la iglesia emite una opinión. Y siempre cuando la emite es muy clara, muy precisa, siempre a favor de los más necesitados. Monseñor, ahora que usted menciona el tema de los más necesitados y siguiendo también con lo que planteaba Germán, quisiera que nos dijera cuál es la posición de la Iglesia aquí en República Dominicana y cuál usted piensa que podría ser la posición frente a esos niños, por ejemplo, que hace poco se anunciaba que se deportaron desde aquí de República Dominicana, así como de las mujeres recién paridas haitianas que el gobierno del PRM pues está sacando de aquí en ese momento tan crucial que es el momento de dar a luz. Eso es una injusticia y antihumano, yo diría, antihumano, no se corresponde a la dignidad humana, que incluso esa encíclica que Germán mencionaba, Rerum Novarum, habla sobre la dignidad del trabajador y la dignidad del trabajo. Hoy nosotros tenemos que hablar de la dignidad también de los nacionales haitianos. Son seres humanos, son personas. A mí no me gustaría que mis familiares que viven en España, que viven en Estados Unidos, se reciban semejante trato. ¿Y qué nos dice también Jesús? Lo que yo no quiero que me hagan a mí, no se lo haga a otro. Yo debo amar al prójimo como a mí mismo. Y eso es manifestación del amor, la protección y el cuidado. Se debe de regularizar la situación. Nosotros debemos de seguir insistiendo en que se le dé un trato humano, que no se deporte una persona sin saber a dónde van, porque también eso, si simplemente deportar y allí llegan. Yo conozco situaciones donde me dicen, Monseñor, pero yo no conozco a nadie en Haití. ¿A dónde yo voy a ir? Yo no sé quién es, porque yo nací aquí en República Dominicana.
apenas entiendo a mi padre cuando hablan creol, porque yo me eduqué en las escuelas. Y uno lo escucha, cómo hablan perfectamente el español. Dice, ¿a dónde yo voy a ir si me atrapan, como dicen, en una camiona? Y me mandan Dios. ¿a quién? Bueno, Eso es antihumano, antihumano. Bueno, sobre todo, monseñor, que aquí se aprobó una ley, la 169-14, que todos los actores políticos se pusieron de acuerdo para gente como esa que usted dice. El Partido de la Liberación Dominicana llegó a un proceso de regularización que posteriormente se detuvo. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, ya que usted habla de esa inhumanidad y de esa falta de empatía, hemos visto casos terribles como mujeres que, el caso de una mujer que era subida en una guagua de migración en proceso de dar a luz, ya con dolores lo manifestaron. Incluso en principio el director de migración negaba que esa guagua existiera o que estuviera en servicio. Posteriormente reconoció una imagen que fue captada por el Listín Diario justo cuando comenzó estos operativos, que son un reinicio, porque en el año 2021 se intentó hacer lo mismo. Sin embargo, cuando vemos estos hechos y que usted dice que son prácticamente de espanto, podemos encontrar mucha gente que tenga un apoyo manifiesto a esto, y gente que se confiesa católica, o gente que dentro del mismo gobierno están en primera fila en las homilías y en las iglesias, diciendo y recibiendo la hostia y están felices con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mundo de hoy? Que vemos gente que profesa el cristianismo, sin embargo, la misericordia, tratar a la gente como gente, a veces como que se aparta de su práctica. Un malentendido de la fe. Observemos también a través de la historia que muchos de los grandes dictadores, ¿por quiénes fueron apoyados? Por grupos de la Iglesia Católica y de los protestantes, porque está muy unido. La religiosidad no bien encauzada lleva al fanatismo, y el fanatismo conduce al no uso de la razón. Al no uso de la razón. Incluso yo me atrevo a hablar más filosóficamente, y quizás suena como una cacofonía, decir, al uso razonable de la razón. Y eso se pierde. Y los grupos, por ejemplo, que son antimigrantes, de manera curiosa se confiesan muy católicos o muy protestantes, muy evangélicos en Europa, o islámicos. Y en nombre de Dios maltratan a la otra persona. Maltratan a la otra persona. Un cristianismo maduro, un islamismo bien maduro, jamás se le ocurriría actuar en contra de un ser humano que es la criatura de Dios. Nosotros como seres humanos somos la criatura más perfecta de Dios. Y también en la teología cristiana hablamos del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Cuando yo maltrato una ciudadana extranjera, un niño extranjero, un niño haitiano en este caso, porque hacemos la diferencia también entre los haitianos pobres y los haitianos ricos. Sí. No es lo mismo. Los ricos son turistas y los otros Esa es son... la Pucamaima donde yo estaba. O sea, hay haitianos ricos y haitianos pobres. Entonces no lo tratamos igual, ¿no? Monseñor. Sí, diga. Bueno, quisiera también, monseñor, ahora que recuerdo unas palabras que mencionaba Edith al principio del programa. Ella decía, bueno, no todas las personas que ven este programa son católicos, pero la elección de un papa es un hecho importante, sobre todo por el peso que tiene a nivel social, a nivel político incluso. Entonces quisiera saber cómo usted considera que el Papa León XIV abordará estos temas que están también presentes en el mundo ahora. Por ejemplo, tenemos el gobierno de Donald Trump, está el conflicto entre Rusia y Ucrania, también hay otros conflictos que se están gestando. ¿Cómo considera usted que se abordará eso desde la oficina del nuevo pontífice? Yo estoy seguro que el Papa León XIV va a abordar de manera precisa, de manera clara, ecuánime, estos temas que tenemos en el mundo de hoy. Las guerras, por eso su primera palabra fue paz. Las divisiones, estos grupos que están surgiendo nacionalistas, tanto a nivel político como a nivel religioso. Él dice tender puentes. Él se consideraría un puente entre estos grupos, entre, diríamos, izquierda, derecha, de extremo a extremo. Y va a tratar de ser una persona conciliadora. Creo que él va a dar un gran aporte. Yo me atrevo ya a decirlo a pocas horas de ser nombrado, que él va a ser una persona que va a tender puentes y que aún va a ser también una referencia para las personas no cristianas, porque hoy en día nosotros, obispos, el Papa,
ya desde el Papa Francisco, no, desde Juan 23, ya entendemos que la iglesia tiene que estar en relación continua con el mundo. El Papa Juan 23 había dicho a los hombres y mujeres de buena voluntad. Él se dirigía no a los cristianos, no a los católicos, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y hay hombres y mujeres de buena voluntad en todos los sectores sociales, en todos los sectores religiosos, en los sectores políticos. Hay también hombres y mujeres de buena voluntad, y ahí creo que es el papel del nuevo pontífice de trazar puentes con esos grupos tan diversos y a veces tan contradictorios, pero que para poder vivir tenemos que llegar a vivir en... Y a lo de mala voluntad, y a lo de mala voluntad, ¿qué le dice? ¿Diga? Perdone mi curiosidad, pero a los hombres y mujeres de buena voluntad, y a los de mala voluntad, ¿qué le dice? Perdóneme. No, porque él expresa que en cada persona existe el bien de buscar, de sobrevivir. Entonces, en ese hombres y mujeres de buena voluntad es a todos, incluye a todos. El Papa también se refirió de ese Cristo, de ese Jesús que acoge a todos. Cuando se le habla de hombres y mujeres de buena voluntad, es un llamado, una apelación a aquella persona que no tienen la buena voluntad. Entonces la gente se pregunta, vaya acá, yo soy de esas personas, y se cuestiona. Pero a ellos es donde ese mensaje está destinado sobre todo. Que aunque yo no sea creyente, yo puedo participar en la construcción de un mundo mejor, de una sociedad mejor. Apúnteme. Monseñor, en el día, quiero hacerle una pregunta que es así como de carácter informativo para la comprensión. En el día de ayer hubo una misa frente al Jet Set, ¿no? Quienes celebraron es, una rama que se llama Iglesia Católica Apostólica Brasileña. Del Padre Rogelio. Del Padre Rogelio, que pertenece al Padre Rogelio, que es miembro de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña. ¿Cuál es el vínculo de la Iglesia Apostólica la Iglesia Católica Apostólica Brasileña con la Iglesia Católica Romana, o sea, con la autoridad del Papa? Hay un cisma. Son cismáticos para nosotros, por lo tanto ¿Qué es cismático? Separados de la iglesia. Separados. Son separados de la iglesia, no son católicos romanos, sino están totalmente separados, igual que muchas de las iglesias protestantes. Fue un grupo cismático surgido en Brasil, y ese obispo que la fundó fue expulsado de la iglesia católica. Ok. O sea que sí, esa es la relación que hay, sí. Ok, ese es el vínculo. Bueno, nosotros tenemos casi que terminar, así como quien no quiere la cosa. Llevamos más de 30 minutos conversando con usted. Se hace fácil conversar, evidentemente, y mucha gente con muchísimas preguntas. El Papa que llega a dirigir la iglesia además, la Ciudad del Vaticano, es un estado, el Estado Vaticano. Es un estado, sí. El Estado Vaticano, cuando llega un nuevo papa es como cuando llega un nuevo presidente. ¿Cambian funcionarios? ¿Se cambia gente? Ay, se remueve la mata. ¿Se remueve la mata? La costumbre en la historia del papado es que comúnmente lo dejan de 1 a 2 años para que el nuevo papa vaya introduciéndose. Acá hay puestos que no cesan, que es la parte administrativa y judicial. Esa no cambia nunca, siempre se dejan, incluso en el momento transitorio. Entiéndase que inmediatamente muere el Papa, todos los cargos quedan también a disposición del nuevo pontífice. ¿Y él tiene entonces que ratificarlos? Los ratifica, o a veces no se dice nada y ya con el silencio se sabe que están ratificados hasta nuevo aviso, como decimos. Pero sí se dejan entre 1 o 2 años y siempre aparecen cambios, porque cada papa también tiene su forma de ser, de trabajar. Quizás en este va a haber menos, porque como viene del mundo latinoamericano, y ya en el Vaticano hay muchos latinoamericanos que ocupan puestos de importancia y de habla hispana también, de español, que ocupan puestos de importancia, que se dejen muchos de ellos. Pero el Papa siempre va modificando de acuerdo a las circunstancias. Pero nadie tiene miedo de que le van a rematar la mata y que lo van a despedir, todo eso. No, en la iglesia en eso actuamos muy diferente. Se trata de hacer, tomando en cuenta la persona, la dignidad humana. Siempre si en caso de cambio, siempre se prevé a dónde va, no se despide. Y ya finalmente este Papa dirigía una especie de secretariado de área del Vaticano que se encarga de la selección de los obispos, analizan cómo son, buscan su historial,
hacen su investigación para que después no le salga un maco debajo Un de la... maco, sí. Sí, sino que sea claro. Entonces, Sí, ese papa tuvo que ver, tuvo que estudiar algún expediente de algún obispo dominicano. como lo tiene es 2 años en el cargo, ha estado estudiando los nuevos obispos que vienen. Los que vienen. Porque Y usted no puede dar vienen una orejita. Vienen nuevos obispos. vienen nuevos obispos Oh, y a él le tocó. Quiere decir que conoce bien esa realidad. o sea, ya se están evaluando algunos para ser nuevos obispos de República Dominicana. Sí, se están evaluando porque hay diócesis que necesitan obispos, otras que van a quedar vacantes, como decimos, y esto lleva a un estudio previo. En el Vaticano se le llama dicasterio a lo que nosotros Dicasterio. llamamos ministerio. Ajá. Y el ministro de un dicasterio se llama prefecto. Ya. ¿Y Prefecto, cuánto? que por primera vez hay una mujer en la historia también de la iglesia. Así que la nombró el Papa. Es ministra, sí, ministra. Digamos, pero le llamamos prefecta. Y entonces, ¿cuántos obispos, cuántas plazas en República Dominicana se están analizando para tener aquí? ¿Cuántos nuevos obispos? Bueno, hablamos de unos 5 o 6 quizás. 5 o 6. Pensemos que en Santiago se necesita un obispo auxiliar, en Santo Domingo 1 o 2 obispos auxiliares. Pronto estará vacante la diócesis de Mao, porque por edad ya el Monseñor Diomedes Espinal no sigue, en la iglesia eso está bien estipulado, el Papa deja un tiempecito. Quiere decir que esos tendrían que ser buscados ahora. Y créanme, es un proceso muy exhaustivo, donde se le pregunta al que uno menos cree, porque cada vez que piden un informe, tiene uno que remitir a otra persona que puedan dar también informe. Testimonio. Sí, y claro, como esto le gustaría a Germán, esta palabra, a pesar de todo, a veces se cuecen habas. Sí, usted conoce a Germán ya. Entonces, bueno, están en ese proceso de selección. Obviamente, muy secreto, uno no sabe quién está en la tómbola. No, eso es lo bonito, miren, también de la iglesia, que uno nunca sabe. En los cardenales quizás se enteraron quién iba a ser 1 o 2 horas antes. Ya. Porque se van barajando y se va mirando. Y lo que a veces se menciona mucho son los que menos salen. Dicen, si un obispo... Aquí lo hemos visto. Si un sacerdote quiere que no lo nombren obispo, empieza a decir que quiere ser obispo. Para que no llegue, no lo nombra. No llega. Lo calienta. Lo calienta. Y para cardenal en República Dominicana, ¿habrá posibilidad de tener un nuevo cardenal acá? Bueno, eso ahí está medio dudoso. Tenemos al cardenal López Rodríguez, que no impide que se nombre otro, pero eso es cuestión de diligencia de la misma iglesia local. Si lo necesita o no el Papa, que considera que necesita de tal lugar un cardenal y elige. Y aquí en el Caribe, pues van eligiendo de acuerdo a todas las piezas de habla hispana. Por ejemplo, el Papa elige un cardenal, porque los cardenales son los consejeros del Papa y dirían, bueno, pues necesitamos uno para el Caribe hispánico, pues vamos a elegir uno, y por ahora no le ve. Pero es posible que llegue, pero con el Papa Francisco también cambió la norma. El Papa, habían diócesis que le correspondían cardenales, que le llaman la diócesis histórica, pero el Papa Francisco rompió eso y nombró cardenales donde nunca se había nombrado un cardenal. Como el Papa actual, por ejemplo. Exacto. Llega de una comunidad de Perú. Cardenal y incluso en Perú hubo un cardenal muy fuerte, perdón, Cipriani, que fue ayer, se presentó y quiso participar, acusado pero ese tenía muchísimo lío, ¿no? Sí, de muchos líos, y el Papa nombró un arzobispo y a poco tiempo también lo hizo cardenal. Él repagiló a varios con problemas. Claro, era muy radical, de estas líneas fuertes que aparecen dentro de la iglesia, y provocó muchos problemas, y el Papa le nombró un cardenal. Quiere decir que varía mucho las circunstancias y se le deja siempre opción del Papa el elegir o no cardenales. Y mire, yo sé que pues no quiero abusar de la gente, pero yo sé que mucha gente quiere saber cosas, y si tenemos un obispo que es genial poder hacerle preguntas para no comenzar a hablar cháchara de otra cosa. Fíjese que este es un Papa agustiniano. Entonces pertenece a una congregación, los agustinos. Creo que son los agustinos, ¿no? Porque están también los agustinos recolectos. Los agustinos. Los agustinos que aquí en República Dominicana están presentes. Yo sé que están en La Vega. ¿En qué otro sitio están los agustinos?
Está en La Vega, creo que La Vega, quizás esté en otro lugar, pero Me parece que en la zona del este también, pero tendría que buscar yo ese una dato, vez sí. estuve ahí por una circunstancia no muy agradable, pero sí que estuve conversando con su superior, que fue muy atento y me concedió una entrevista. ¿Cuál es la diferencia que puede encontrarse? O sea, ¿qué matiz tiene que este papa, como el anterior, que era jesuita, en este caso llega un agustino, sea religioso? O sea, muchas veces ni los periodistas hacen la diferencia, pero como que no es lo mismo, pertenece a una congregación, ¿eso qué implica? Si ustedes quieren, yo le hago un chiste, sea tipecito. Sí, un chiste. En una ocasión había una misa con religiosas de aquí de San Francisco de Macorís. Era Monseñor Moya, el obispo, y yo estaba ahí. Cuando yo salgo, hay un señor mirando y me pregunta, padre, ¿cuántas maicas de monja hay? Está bueno. ¿Cuántas marcas de monja hay? Y le mencioné marcas de vehículos. Dice, no, pero no es de eso que yo hablo. ¿Cuántas De marcas? hay azules, hay otra marrón, hay otra de negro. Y yo le explico, mire, eso ni el Papa lo sabe cuántas hay. Porque es los carismas que hay en la iglesia. Hay monjas que se dedican a educación, otras se dedican a cuidar niños ancianos, a niños huérfanos, otras a niños pobres, otros se dedican con los jóvenes, otros se dedican a trabajar en hospitales, de acuerdo a los carismas. Y así cada congregación, tanto masculina como femenina, tienen su carisma específico. Los Agustín son personas de oración, surgieron desde una vida monástica, aunque luego no lo fueron, porque fue una reunificación de varias comunidades que no fue fundada por San Agustín, porque se puede tener la confusión ahora que fue fundada por San Agustín de Hipona. No, ellos asumen la espiritualidad de San Agustín. Y es importante para un papa lo siguiente, que San Agustín, cuando lo nombraron obispo, él dijo, con ustedes yo soy cristiano. Con ustedes yo soy cristiano, para ustedes soy obispo. Ajá. Y él lo Pero repitió con ayer. ustedes yo soy cristiano, quiere decir la condición cristiana está por encima del cargo de obispo. Sí. Y él lo mencionó en la Él lo en el mencionó, saludo. es decir, yo no estoy aquí para privar, yo soy con ustedes, yo soy lo mismo. Esa es la palabra exacta. Sí, con ustedes yo soy lo mismo, lo mencionó. Diferble perfectamente. Yo soy con ustedes ante todo cristiano, antes que papa yo soy cristiano. Y es para vivir la fe. Eso es muy importante en los agustinos. Y claro, los jesuitas es la vida más intelectual. Ya. Nosotros los diocesanos es más de acuerdo a la necesidad, lo que mande la necesidad. Bueno, pues ha sido muy bueno que usted haya madrugado con nosotros. Yo sé que usted se levanta temprano, como casi Sí. toda la gente de nuestras edades hacia adelante se levantan temprano. Monseñor, yo le voy a decir lo que usted Gracias. debería decirnos a nosotros. Oye, Germán. Le voy a devolver la pelota. La paz esté con usted. Y con su espíritu. Bueno, Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo creo que ha sido muy provechoso para conocer algunas cosas de primera mano con el obispo de San Francisco de Macorís, Monseñor de la Cruz Valdera. Gracias a él por estar acá. Recordemos que Monseñor estuvo acá dirigiendo la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, ha estado en diferentes escenarios hasta que fue designado obispo de San Francisco de Macorís y siempre ha sido una persona dispuesta a colaborar cuando le preguntamos o queremos tener alguna opinión sobre cosas que ocurren en la vida pública y que tocan a la iglesia. Así que esta ha sido una excelente conversación, hemos podido tener, como ustedes han visto, de diferentes temas para entender este contexto. Nos vamos a ir a la pausa ahora, señor director. Cuando regresemos de la pausa, por supuesto que hay otros temas, hay gente que está reclamando y dice, no pasó nada, sí, hay muchas cosas que pasaron. Atendemos muchos cartones al mismo tiempo, eso es una capacidad de los periodistas de atender diferentes cosas y sobre todo jerarquizarlas por el día, por lo que ocurre, por lo que pasa. Por ejemplo, no podemos ignorar que ayer fue el día en el que este país recordó un mes de tragedia, un mes de dolor, un mes de duelo. Nosotros de hecho tuvimos aquí a Carlos Salcedo que nos habló de una familia, he conversado con el padre de esa familia que perdieron a los 3 hijos que tenían. Tenían 3 hijos y lo perdieron a los 3. Es un dolor que no tiene reparo, es una pérdida que no hay nada que lo solucione, por supuesto. Y hemos estado muy atentos a las víctimas y esas primeras situaciones, de modo que hoy hemos invitado a alguien que, por el tema de que yo estuve trabajando desde muy temprano ese día, desde las 3 de la mañana, me pude percatar que fue la primera periodista que llegó a la escena, Indira Navarro. Ella estuvo ahí. Indira ha colaborado muchas veces con nosotros y está aquí esta mañana
por esos primeros momentos vamos a conversar un poquito de la cobertura de los temas del Jet Set, porque además, déjame decirle, esta mañana ha publicado, o hace ya unas horas, ha publicado la familia de Rubí Pérez un comunicado, ha dado un comunicado. Emitió este comunicado donde dice que están dando un plazo de 48 horas a todas las plataformas digitales, medios, quien sea. Los medios formales no entraron en eso. Sí, mucha gente que cogió el cadáver de Rubí Pérez de la fotografía, que nunca debió hacerse y la subieron. Le están dando un plazo de 48 horas y no van a ir a la justicia. Yo quiero saludarlos, eso es una cosa muy importante. Y toda familia de víctima, que tenga una víctima, que se han dado datos y se han puesto escenas que atenten contra su dignidad, que no se sientan cómodos, que lesionen los intereses y la sensibilidad de sus hijos, que no le están permitiendo superar ese problema, porque si usted pone fulanito de tal y lo pone en esas condiciones, esa persona tiene hijos que van a crecer, tendrá nietos, y cuando vayan a la red, eso es lo que encuentran. Eso no es justo, no es razonable, y en este país existe una ley para el respeto a la dignidad de la persona fallecida. Lo hicieron por los accidentes, que hay gente que en vez de ayudar iban a dos cosas, uno a hacer fotografía y otro a robar. Entonces, eso no puede ser. Así que ese plazo que está poniendo la familia de Rubí Pérez me parece excepcional, me parece bueno. Tienen 48 horas, que procedan legalmente. Esa es una cosa que hay que hacer. Lo otro que está diciendo la familia de Rubí Pérez es aquellos que están aprovechando las canciones, la imagen de Rubí Pérez para hacer dinero, para comercializar. Alguien le preguntó, ay, es que no se puede poner ahora disco de Rubí Pérez o cantarlo de Rubí Pérez. Le dice, no, eso no es lo que estamos diciendo. Nosotros sabemos que Rubí Pérez pertenece al pueblo dominicano, que tiene miles de seguidores en todas partes, que canten sus canciones, que pongan su imagen, que disfruten su vida. Eso es su legado. Pero aquellos que hacen un uso comercial, les estamos diciendo paren, porque también vamos a ir a los tribunales y me parece también que está bien. O sea, si usted está haciendo cuarto con eso, está tratando de conseguir dinero, lo que fuera, ellos dicen que los tienen identificados y que van a proceder en consecuencia. Así que en buena hora a ese comunicado que han divulgado los hijos de Rubí Pérez. Yo no sé realmente qué pensó quien hizo esa fotografía. Siempre nos pasa, hay que trabajar más con los servicios de emergencia. Obviamente era una situación muy dramática, pero ayer mismo, revisando redes, encontrábamos imágenes que quizás nunca debieron publicarse. El respeto a las víctimas es acudir a una frase que mencionábamos, señora, hace un momento: si fuera yo, ¿qué? Si fueran los míos, ¿qué? Cuando le falta el sentido de si existe una ley, diríase al sentido común. Ese se le aclara de una vez. El sentido común. Y la pregunta es, si fueran míos, ¿qué? Si fuera mi hijo, ¿qué? Si fuera mi madre, ¿qué? Si fuera mi hermana, ¿qué? Eso ayuda muchísimo a usted tomar decisiones pensando en los demás. Se llama empatía. Vamos a la pausa y cuando regresemos estamos hablando de comunicación, estamos hablando de lo que ha pasado y estamos hablando de otros temas. Buenos días. Acabamos de levantarnos ahora y ya son las 7 de la mañana. Tenemos que seguir preparándonos como país y esa preparación implica empoderamiento de la población. Este fue un evento súbito, pero lo más importante es que nuestro equipo de defensa civil respondió de la primero minuto cuando a través del 911 se activaron las llamadas. Decir no nosotros, sino que organismos internacionales, en este caso, que nos apoyaron, un equipo técnico de Israel, de México y de Puerto Rico, dieron la información de que en Dominicana tenemos capacidad, que la respuesta de nosotros fue efectiva. Ustedes saben que casi 200 personas fueron recuperadas con vida, fueron rescatadas, y esto entonces implicó un procedimiento técnico a la luz de los protocolos. Para nosotros en este momento nos encontramos en esa fase de sanación de nuestro técnico y agradecemos al ministro de Salud que han estado incorporando un grupo de técnicos en materia de salud para que nuestros técnicos que estuvieron presentes empiecen a sanar del punto de vista emocional. Pero cuando tú tienes un avance tecnológico y se quedan rezagadas las habilidades emocionales, las habilidades sociales, las habilidades que debe tener un ser humano para interactuar con el otro, entonces la tecnología deja de ser un instrumento al servicio del bien y se puede convertir como lo que tenemos hoy. Cuando hablamos de patriotismo nos estamos refiriendo a 3 pilares fundamentales: territorialidad, estamos hablando de sentido de pertenencia
y estamos hablando también del sentido de identidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona habla en nombre del patriotismo, pero ni tiene sentido de pertenencia, ni tiene sentido de identidad, ni de territorialidad, lo que va a hacer es hablar lo que otros dicen.